Hola, buenos días. Yo soy la doctora Rocío Crespo Martínez de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Señor del Milagro. El día de hoy, el Ateneo del día de hoy va a ser acerca del enfoque de los cuidados paliativos en el primer nivel de atención. Como invitados para este Ateneo está la doctora Ana Zulca, la licenciada Ana Cobo, el doctor Tordoya Roberto, la licenciada Priscila Tarifa y la licenciada Verónica Pais, que son miembros del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Bernardo. Bien, como objetivos de este Ateneo, lo que me planteé básicamente fue la consolidación de los conocimientos básicos en cuidados paliativos, identificar y caracterizar a pacientes con necesidad de cuidados paliativos, evaluar el control sintomático del paciente mediante el uso de escalas específicas, repasar las consideraciones básicas en el manejo del dolor, que es el síntoma más frecuente y el que muchas veces es el que más consultan, y reconocer cuándo vamos a referenciar a nuestros pacientes a segundo o tercer nivel de atención. En la bibliografía que me basé para realizar el Ateneo es con el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud del 2017, el proyecto NECPAL y el Manual de Control de Síntomas en Pacientes con Cáncer Avanzado y Terminal. Bueno, para entrar un poco en el tema, a empezar a hablar de cuidados paliativos, tenemos una de las últimas definiciones que nos dice que son la asistencia activa y holística de las personas con sufrimiento severo que está relacionado con salud debido a una enfermedad grave. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes, de las familias y de los cuidadores. Los cuidados paliativos no pretenden acelerar ni posponer la muerte, sí afirman la vida y reconocen a la muerte como un proceso natural. Para empezar a abordar el tema, les quería proponer un caso clínico que se nos presentó ahora en el servicio de cuidados paliativos en el Hospital San Bernardo, pero que es interesante porque tranquilamente a esta paciente la podríamos recibir en cualquier primer nivel de atención que nos encontremos. Para presentar un poco a la paciente, se llama Alicia, tiene 68 años, es oriunda de acá de Salta Capital. Ella siempre se dedicó a ser empleada doméstica, actualmente está casada, es madre de 11 hijos y vive con su marido y 2 de sus hijos. Ella como religión tiene la religión católica y su diagnóstico es un tumor de cervix avanzado con la biopsia pendiente, es más bien un diagnóstico clínico que se realizó. Como antecedentes, esta paciente tiene hipertensión, Chagas crónico y un síndrome anémico normocítico normocrómico. Como bien contaba yo al comienzo, esta paciente nosotros la podemos atender en un primer nivel de atención y empezar a ver cómo sería nuestro abordaje en el caso de, por ejemplo, que nos encontremos en el interior. Nosotros, en el momento que llega esta paciente, ya voy a empezar a contar bien cómo fue la evolución de su diagnóstico y de su proceso de enfermedad, pero lo que principalmente quería resaltar en este momento es que con esta paciente que tenemos que se queden pensando en los datos para ver cómo sería el abordaje que voy a presentar ahora, ¿bien? Entonces es una señora de 68 años, está casada, tiene 11 hijos, convive con 2 de sus hijos y es una señora católica, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería primero el abordaje de una paciente que necesite cuidados paliativos? Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, es caracterizar al paciente y a su familia en cuanto a la edad, el sexo, la raza, la cultura en la que se encuentra y ver cómo es su familia. Para esto nos valemos del genograma, el genograma funcional, y vamos viendo cómo son las relaciones entre ella, su familia, los miembros, cuáles son las redes que tiene, quiénes son las personas que podrían acompañarlas y cómo es su convivencia, digamos. Entonces,
Cuidados paliativos engloba una serie una serie de campos que vamos a ir evaluando en cada paciente, que, bueno, y primero comenzamos con la enfermedad en sí, saber si es que tenemos un diagnóstico, si es que está confirmado este diagnóstico, en qué estadio está, en el caso de que sea un paciente oncológico, o en el caso de que sea una enfermedad crónica, también en qué estadio está, cómo es su pronóstico y la presencia de otras comorbilidades. En cuanto al área física, en el paciente nosotros necesitamos evaluar cuáles son los síntomas que presenta, si es que está con dolor, con disnea, delirium, lo que sea. ¿Cuál es la función que tiene este paciente, o sea, la funcionalidad de este paciente, si es capaz de realizar sus actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria? Bien, vamos a evaluar también en este campo el nivel de conciencia que tiene, no es lo mismo un paciente que esté vigil, conectado, a que presente episodios de delirium, bien, nivel de conciencia y cualquier tipo de heridas o lesiones que pueda presentar, que también, como sabemos, van a interferir, digamos, en el desarrollo de la patología, en la evolución, si es que tiene algún tipo de escaras, alguna lesión, eso lo vamos a ir evaluando, ¿bien? Para entrar en otra área, es en el área psicocognitiva, que vamos a evaluar si es que la paciente presenta algún tipo de trastornos de ansiedad, si está en depresión o, como también había dicho ya, con signos de delirium que pueden ser momentáneos, digamos, no constantes también. Entonces es muy importante hacer este abordaje. Generalmente nosotros en el servicio de cuidados paliativos hay un equipo ya conformado que está con médicos y con las licenciadas en psicología y en enfermería que van a hacer todos estos abordajes en el área psicocognitiva. Entonces es un trabajo que está estratificado todo para llevar a la mejor globalización, digamos, de nuestro paciente. Ya entrando en el área social, como también había dicho, vamos a evaluar cómo es la familia, esto con el genograma, ver cómo son las relaciones, como ya había dicho, cuáles son los roles que tiene nuestro paciente en la familia, si es de cuidador, si está a cargo de algún otro miembro de la familia, y sobre todo también cómo es la economía de este paciente, para poder abordar diferentes cuestiones que impliquen a la enfermedad. En cuanto al área existencial, lo que tenemos que evaluar es cuál es el significado o el sentido que le da el paciente a este proceso de enfermedad, si es que se lo planteó, cómo es en caso, si es que se ha planteado la esperanza, digamos, que tiene en cuanto a la enfermedad, en cuanto a sí mismo, o cómo es el legado que va a quedar con su familia después de esta enfermedad. Y también si es que se apoya en algún tipo de religión, que también, como sabemos, puede ser un pilar importante también para sobrellevar estos procesos de enfermedad. En cuanto al área práctica, vamos a evaluar las actividades de la vida diaria de los pacientes, cuáles son las tareas domésticas que se puede realizar, si puede hacer tareas en la casa, si puede salir de compras, cómo es que se traslada de un lado al otro, si es que este paciente se puede deambular o no, o necesita que alguien lo esté asistiendo, si es que él puede realizar sus propias acciones de cuidado, de higiene, si se puede higienizar a sí mismo, prepararse comidas y, bueno, todas las actividades que ya sabemos que comprenden las actividades de la vida diaria. ¿Bien? Perdón. Y en cuanto al final, el otro aspecto que hay que englobar en estos pacientes es en cuanto al final de vida, cómo es el proceso de muerte, si es que el paciente lo conoce, cómo desea, si tiene alguna directiva que podamos ir charlando, y cuál va a ser el legado, digamos, que quede después de si este paciente se planteó cómo puede ser después el legado con su familia.
¿bien? Entonces, nosotros ante esta paciente que presenté que nos puede llegar al centro de salud, tenemos que englobar todas estas áreas para caracterizar a nuestro paciente, ¿bien? No sé si quieren hacer alguna acotación, doctora o licenciada. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Tienen y por ahí lo único que agregaría es que lo principal, digamos, cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento y en estas múltiples dimensiones que vos mencionaste, ¿no? Física, psicológica, social, espiritual, tratando de abordar todas estas dimensiones y por eso el trabajo es en equipo, ¿no? De psicología, de enfermería, pero también se pueden agregar otras especialidades dentro de los voluntarios. Importante esto que vos decías, de definir las necesidades del paciente y de la familia en estas diferentes áreas. Sí, eso me parece importante, porque una vez definidas estas necesidades, uno va a abordar a este paciente y a la familia para un poco aliviar el sufrimiento en estas necesidades. Y bueno, uno siempre habla en cuidados paliativos de lo importante del control de síntomas, la y la organización de cuidado, el acompañamiento y el apoyo a la familia y la ayuda en la toma de decisiones. Como lo que se hizo en este caso de Alice. Es una. Bueno, muchas gracias por su aporte, doctor. Voy a continuar con la presentación. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se nos presenta un paciente que esté con necesidad de cuidados paliativos? Acá, bueno, vemos en la imagen un paciente que se está imaginando cómo sería, cómo quisiera que sea el proceso de su enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar los valores, las preferencias del paciente, la ética clínica que corresponde en cuanto a la información que nosotros le tenemos que aportar, qué información quiere saber, qué información no quiere saber, hasta dónde desea realizar qué tipos de tratamiento, bien, y también las directivas anticipadas, que no es más que esto mismo expresado por el paciente. Otras recomendaciones básicas que siempre hay que hacer es involucrar a la familia y al cuidador principal en todas estas tomas de decisiones, de acompañamiento, ¿bien? Y bueno, como ya también había expresado, este es un abordaje multidimensional, entonces una vez que tenemos uno de estos pacientes con necesidad de cuidados paliativos, vamos a identificar todas las necesidades que ya fue nombrando de manera multidimensional, elaborando un plan acorde. Y bueno, finalmente también definir cuáles son las responsables del seguimiento, quién le va a hacer el seguimiento, en qué área y cuáles van a ser las situaciones que necesitan una atención compartida y cuáles van a ser los circuitos asistenciales para acceder a ella, cómo vamos a hacer los sistemas de referencia, de contrarreferencia y el seguimiento. Bien, entonces estas serían como las recomendaciones básicas. Ahora sí. En cuanto a las consideraciones por pacientes, acá, bueno, yo puse una imagen que relaciona al paciente con el centro de salud, con su hogar y con el hospital. Nosotros asumimos que un paciente en la comunidad puede y debe ser atendido en el primer nivel de atención, que en la medida en que tenga algún nivel de complejidad requerirá la interconsulta con un equipo de cuidados paliativos que pueda dar soporte a este equipo de atención primaria, y que los pacientes altamente complejos requerirán la derivación a un hospital en el que preferentemente exista un equipo específico de cuidados paliativos. Bien, entonces nosotros
ya asumimos esto de que en una primera instancia quería abordar justamente esto de que el paciente lo podemos hacer el seguimiento en el primer nivel de atención, pero siempre vamos a considerar estas cosas, ¿bien? Entonces, ya para entrar un poco, o sea, en el tema, ¿cómo vamos a identificar al paciente con necesidad de atención paliativa? ¿Bien? ¿A qué paciente decimos, bueno, a este paciente le vendría bien este tipo de atención? Este, entonces, nosotros para la identificación utilizamos un instrumento, una herramienta que se llama NECPAL, que es una evaluación cual y cuantitativa que es completada por el médico tratante y el enfermero a cargo del paciente. Es importante de que, bueno, como yo había dicho ya, de que esto es un abordaje multidimensional, de que nosotros completemos a esta herramienta de manera conjunta, hagamos una evaluación conjunta y podamos usar la herramienta. Esta identifica enfermos con necesidades de un cambio de enfoque, o sea, en todo el tratamiento que él sigue, decir, bueno, ahora yo necesito un cambio de enfoque porque ahora ya estoy buscando mejorar su calidad de vida, ¿bien? Entonces lo vamos a hacer incorporando las medidas paliativas para la atención. ¿Cómo es este instrumento, el NECPAL? Inicia con la pregunta sorpresa, ¿bien? Este es el modo en el que inicia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de arranque con la que vamos a entrar en el algoritmo, por así decirlo, para reconocer a estos pacientes. Esta es una pregunta intuitiva que integra las comorbilidades, aspectos sociales y otros factores que nosotros como equipo de salud podemos concluir. La pregunta sorpresa evalúa los criterios adicionales para identificar a los pacientes que van a ser NECPAL positivo, que ahora yo voy a contar cuáles son. Nosotros teniendo ya una pregunta sorpresa con respuesta positiva y al menos otra pregunta con respuesta positiva, vamos a estar en condiciones ya de identificar al paciente, ¿bien? Entonces, largamos con la pregunta sorpresa, si se sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses. Y así entramos al algoritmo. Sí, ¿cuáles serían? Al menos uno de los siguientes serían necesidades paliativas, que la persona, los profesionales o los familiares piensan que esta persona requiere actualmente medidas paliativas, bien, que necesite otro abordaje, ya para su tratamiento, que nosotros podamos valorar una pérdida funcional. Esto lo vamos a ver con la impresión clínica del deterioro funcional, si es que es sostenido, severo, progresivo, irreversible. Bien, lo vamos a evaluar, ya voy a mostrar cuáles son las herramientas con las que podemos evaluar las pérdidas de las funciones de la vida diaria, de las actividades instrumentales, bien. En cuanto al abordaje de la pérdida nutricional, ¿cuál es la impresión clínica del deterioro nutricional sostenido, severo, progresivo o irreversible? Esto lo vamos a valorar si es que el paciente ya tuvo una pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, o para decir de que tiene un deterioro progresivo, lo vamos a medir con la albúmina, que sería menor a 2,5. Bien, en cuanto a la las comorbilidades, sería de que el paciente presente más de 2 enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad principal. En cuanto al uso de recursos, si es que este paciente necesitó más de 2 veces ingresos urgentes a centros hospitalarios en el último tiempo, o necesitó atenciones complejas o curaciones continuas. Y también el otro parámetro que vamos a evaluar es si es que está en enfermedad avanzada, criterios de severidad o progresión de enfermedad oncológica, o que ya haya afectación de órganos blancos como pulmonar, cardíaca, hepática, renal o neurológica. Bien, entonces, con una pregunta sorpresa positiva más al menos uno de los siguientes eh, 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 parámetros que conté, perdón, vamos a evaluar con nuestro paciente como NECPAL positivo y que necesita un cambio de enfoque
para abordarle los cuidados paliativos. Bien, ¿a quiénes le vamos a administrar este instrumento NECPAL? A pacientes con enfermedades crónicas evolutivas avanzadas, aquellos oncológicos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedad cardíaca, neurológica o hepática crónica, a los geriátricos en situación de fragilidad particularmente avanzada, aquellos pacientes que padecen alguna otra enfermedad crónica particularmente grave y avanzada, o aquellos que últimamente han debido ser hospitalizados o atendidos en sus domicilios con más intensidad o complejidad de lo esperable. Frente a estos pacientes nosotros tenemos que pensar ya en un cambio del abordaje de su atención. ¿Bien? El instrumento NECPAL está dividido se divide también a su vez en pacientes oncológicos, con enfermedades pulmonares, con enfermedades cardíacas. Yo acá quise hacer hincapié únicamente en la patología oncológica, que generalmente es la más frecuente, y el instrumento propone criterios objetivos de mal pronóstico. ¿Qué sería? Que nuestro paciente con la patología oncológica tenga el diagnóstico confirmado de cáncer metastásico y que presente escasa respuesta o contraindicación a algún tratamiento específico, alguna quimio, lo que sea, que tenga un brote evolutivo en el transcurso del tratamiento, alguna crisis aguda dentro de su cuadro oncológico o la afectación metastásica de órganos vitales. Eso nos va a hablar de factores de mal pronóstico. A su vez también que haya un deterioro funcional significativo del paciente, que esto lo podemos evaluar usando la herramienta PPS que les voy a presentar enseguida, que nos diga de que ya tiene un deterioro del 50%. O que tenga síntomas persistentes mal controlados o refractarios. Estos tres serían los factores de mal pronóstico que nosotros tenemos que evaluar en el caso de que tengamos un paciente con patología oncológica. ¿Bien? Una vez que nosotros caracterizamos a nuestro paciente que va a requerir cuidados paliativos, tenemos que pensar en cuáles son las dimensiones que van a intervenir en la complejidad de este paciente. Bien, cuáles son las dimensiones que van a afectarlo. Tenemos que pensar en aquellas que son derivadas del paciente, ver en qué etapas del ciclo vital se encuentra, si es que si es que tiene hijos pequeños, si es que está consolidando su pareja, cualquier etapa va a influir, digamos, ya sea para sobrellevar, en el mejor de los casos, esta enfermedad. Si es que el paciente sufre de alcoholismo o algún tipo de adicción, si es que tiene antecedentes psiquiátricos, bien, porque esto puede comprometer, digamos, lo que va a ser, primero que nada, el seguimiento del tratamiento y después llevarlo a cabo. En cuanto a las dimensiones derivadas de la situación clínica, si es que tiene síntomas refractarios, si es que sufre o sufrió cualquier tipo de emergencia oncológica, si es que tiene insuficiencia orgánica avanzada o la presencia de comorbilidades. ¿Bien? En cuanto a las dependientes del entorno, si es que tiene falta de cuidadores o en el caso de que los tengan, que estos cuidadores estén claudicados, ¿bien? Si es que tiene familias disfuncionales severas, o si es que sufre de pobreza extrema, aislamiento o características geográficas que sean difíciles, digamos, para su abordaje. Y finalmente, en cuanto al requerimiento de la tecnología, si es que este paciente va a necesitar de radioterapia, quimioterapia, de cirugías paliativas, o si es que la medicación que el paciente requiere merece una supervisión cotidiana, un seguimiento hospitalario. Bien, si es que necesita, por ejemplo, hacerse laboratorios para ir evaluando cómo va el tratamiento. Entonces tenemos que ir pensando en estas cuatro dimensiones del entorno, de la tecnología, del paciente y de la enfermedad en sí. Bueno, entrando a los cuidados paliativos, en la el control de síntomas constituye uno de los pilares esenciales, ¿bien?, en los cuidados paliativos. Esto posibilita el alivio del sufrimiento y además promueve una adaptación del paciente a su enfermedad.
Las escalas constituyen instrumentos útiles que ayudan al paciente a elaborar una percepción comunicable y facilitan a los profesionales a la valoración objetiva del sistema. Es con esto que nosotros nos vamos a valer para ver cómo es este control sintomático. ¿Bien? Nosotros proponemos una serie de escalas que utilizamos para los cuidados paliativos y empezamos, acá yo la que primero les presento es el cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton, o ESAS se llama. Esta escala evalúa la intensidad de los diferentes síntomas, que son 10, que van a ser el dolor, cansancio, falta de aire, náuseas, depresión, ansiedad, el bienestar general, somnolencia, apetito e insomnio. Nosotros con esta escala le vamos a referir una por una a nuestro paciente y que nos dé un puntaje del 1 al 10 para nosotros hacer con esto un seguimiento. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, 29 de junio, en cuanto a su aspecto del dolor de tal paciente, decir, bueno, tiene un 4, y a ver cómo le evaluamos la semana que viene, si es que tienen 5 o 6, bien. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es, con esta escala vamos viendo la evolución sintomática en cada consulta, bien. Entonces, este es el ESAS, que evalúa los síntomas. Otra escala que utilizamos es el ECOG, con el cual medimos la calidad de vida o las capacidades funcionales que tiene un paciente exclusivamente oncológico, que sabemos que las expectativas de vida van a ir cambiando. Entonces, nosotros tenemos acá a mano derecha el ECOG, y que está comparado con otra escala que se llama la Karnofsky, que mide en porcentajes del 10 al 100 la capacidad funcional de este paciente. En cuanto al ECO, que es un poco más simplificado, va del 0 al 4, que empieza con el 0, que el paciente está sintomático, que tiene una actividad normal. El 1 ya progresa, que es sintomático. Nuestro paciente es ambulatorio y realiza sus actividades cotidianas de manera autónoma. Ya pasando al siguiente escalón, tenemos un paciente sintomático, pero que está en cama menos del 50% del día. Este sería ya para empezar en el punto de corte. Pasamos a un ECOG 3, que es un paciente sintomático en cama más del 50% del día, y el ECOG 4, que tenemos un paciente que no se levanta y sí puede necesitar internación. Entonces, con estas escalas nos vamos a valer de las capacidades funcionales, y como había dicho, podemos compararla con con la escala Karnofsky, que mide lo mismo, solo que en porcentajes, y ahí vemos cómo serían la comparación. Después pasamos a la PPS, que es la escala funcional paliativa. Bien, con esta escala nosotros lo que vamos a hacer es medir la capacidad funcional, y está especialmente diseñada para pacientes paliativos. Con esto vemos cuál es el performance que tiene nuestro paciente. Bien, entonces, como yo había dicho, esta escala también es un porcentaje que va del 0 al 100 y engloba la deambulación, las actividades, la actividad de evidencia de la enfermedad, cómo es el autocuidado que tiene este paciente, cómo es su ingesta alimentaria y cuál es su nivel de conciencia. Entonces, con estos parámetros, también evaluamos a nuestro paciente con un puntaje en porcentaje del 0 al 100. Y finalmente está la escala PPI, que es el índice pronóstico paliativo, con el cual nosotros necesitamos previamente haber hecho una capacidad funcional, que la podemos hacer con el PPS, y vemos el nivel de actividad que tiene nuestro paciente, cuál es su ingesta oral, si es que tiene o no edemas, si es que tiene disnea o si es que presenta delirium. Con esto nosotros podemos crear un índice pronóstico paliativo, bien, una escala pronóstica de la sobrevida que puede tener nuestro paciente, valiéndonos en la actividad y en el resto de ingesta oral, edema, disnea o delirio. Con esto podemos estimar la sobrevida más a 6 semanas, menor a 6 semanas o menor a 3 semanas. Bien. Bueno, y en cuanto a los síntomas que pueden llegar a consultar, yo, como había
comentado ya en el planteamiento de mis objetivos, quise hacer un especial enfoque únicamente en el dolor, que por ahí es es el motivo de consulta que más lo moviliza a nuestro paciente. Bien. Nosotros cuando abordamos el dolor tenemos que hacer como un monitoreo del tratamiento, ¿bien? Como ya habíamos dicho, podemos usar en la escala ESAS del puntaje del 0 al 10 y vamos a ver cómo está el dolor, vamos a ver cómo es el grado de respuesta analgésica que tiene, si es que presenta o no algún tipo de efectos adversos por la medicación, vamos a ver cómo es el cálculo de dosis por día, que son las dosis fijas y el número de rescates. Vamos a ver cómo es la función cognitiva que tiene nuestro paciente y sobre todo el estado de hidratación. Tenemos que controlar estos 5 parámetros para decir de que podemos hacer un abordaje completo del dolor. Quiero plantear acá cómo serían unos esquemas iniciales que podemos hacer esto de manera muy breve y como dije, de manera inicial, ante un paciente con dolor moderado, sin tratamiento previo podemos optar por el tramadol 50 a 100 miligramos cada 6 u 8 horas o morfina dosis baja 2,5 cada 4 horas. Puede ser con o sin paracetamol. Bien. Y acá pone la salvedad de que en ancianos con mitad de dosis. Ya para pacientes con dolor severos, sin opioides o con dolor persistente, usamos la morfina. La morfina quería resaltar de que está indicada para dolores que son moderados o más bien graves. Ahí, la dosis de morfina es un poco más, es de 5 a 10 miligramos cada 4 horas vía oral y se pueden usar rescates. Y si nosotros tenemos un paciente que ya tiene dolor persistente y que ya está en tratamiento con opioides fuertes, lo que podemos hacer es aumentar la dosis de un 30 a 50% o sumar el número de rescates por día. Esto sería como un esquema inicial que podemos hacer. Bien, y que vamos a evaluar si es que un paciente ya viene con el tratamiento para el dolor. Lo que es importante en estos esquemas es monitorear siempre las respuestas y los efectos adversos en las 24 a las 48 horas posteriores al inicio del tratamiento y por lo menos una vez por semana cuando ya el paciente está en una situación del dolor, digamos, estable. A saber, como consideraciones, cuando nosotros prescribimos opioides, siempre tenemos que indicar una dosis de rescate en el caso de que el paciente presente una agudización del dolor, que la vamos a calcular como un 10% de su dosis diaria. Estas dosis de rescate siempre se deben prescribir junto a las dosis fijas y nosotros vamos a aumentar de un 30 a 50% las dosis si es que hay persistencia del dolor o disminuir un 30 o 50 y evaluar la respuesta a la reducción de las dosis. No quiero adentrar mucho, digamos, en lo que es cómo es el manejo de este dolor, pero únicamente quería decir de que nosotros tenemos que controlar todos estos parámetros y evaluar si es que necesita o no algún cambio en su tratamiento. Algo que tenemos que considerar siempre de nuestros pacientes que ya están en tratamiento es que aquellos que están expuestos a opioides pueden presentar náuseas, que van a ser los motivos de consulta que nos van a llevar. Que el paciente tenga náuseas, somnolencia, boca seca, constipación, prurito, cualquier signo de neurotoxicidad, que pueden presentarse como delirium, alucinaciones, mioclonías, bien. Estos síntomas generalmente van a ser frecuentes cuando son de eliminación renal o cuando haya insuficiencia renal, deshidratación o con dosis elevada a los opioides. Bien, entonces en estos pacientes vamos a pensar. ¿Cuándo nosotros vamos a consultar, referenciar o derivar al segundo o tercer nivel de atención? Cuando nosotros ya podamos prever de que el control del cuadro será difícil y deberá implementarse una derivación precoz para evitar la inseguridad o la claudicación familiar y mayores complicaciones o sufrimientos. Entonces, en el momento que nosotros preamos de que va a ser un control difícil, ya tenemos que ir pensando en referenciarlo.
si es que nosotros sospechamos trastornos metabólicos como hipercalcemia, sepsis, neurotoxicidad, que no sean posibles de diagnosticar o tratar en el ámbito de la atención primaria, cuando los síntomas sean intensos o haya escasa respuesta terapéutica, bien, en un tiempo prudencial con el tratamiento disponible de manera local, o simplemente ante la duda diagnóstica o la dificultad de implementar el tratamiento adecuado. Bien. Volviendo al caso clínico que había presentado en un primer momento, ahora les quiero contar un poco cómo fue el proceso de la enfermedad que tuvo esta paciente. Ella consulta, es un diagnóstico, ahora hace poco, el 15 de junio, con vómitos, náuseas, intolerancia oral, cansancio, debilidad y oligoanuria. Bien, estos motivos que tranquilamente se pueden presentar en un primer nivel de atención. En este caso, esta paciente consulta en la guardia del Hospital San Bernardo y en su ingreso por guardia le realizan un tacto vaginal. En el tacto vaginal se encuentra con un cuello cervical que está reemplazado por una tumoración creatiforme de 5 centímetros de diámetro, impresiona comprometer la cara anterior vaginal y en ese momento se toma biopsia. Bien, si bien, bueno, esto último que se hizo el tema del toma de la biopsia, nosotros ya como en un primer nivel de atención podemos hacer el tacto vaginal también y ya podemos empezar a sospechar con los otros diagnósticos y con sus antecedentes de que esta paciente va a requerir de cuidados paliativos. Esta paciente, como bien dije, fue abordada en el Hospital San Bernardo, se le ingresó y se le hizo una tomografía, que la tomografía muestra una formación líquida perirrenal izquierda, una formación una formación espontáneamente hiperdensa en la fosa renal de aspecto hemorrágico, una uronefrosis renal izquierda de moderado grado y dilatación ureteral y finalmente un cérvix aumentado de tamaño con contornos irregulares de aspecto necrosado con envolvimiento del uréter izquierdo. Pequeña cantidad de líquido pélvico de localización presacra. En el laboratorio de esta paciente, bueno, podemos ver una anemia con una hemoglobina de 8,3, una creatinina que ya está alterada, 9,6, uremia de 208, GOT-GPT conservadas, BCG de 140 y PCR de 99. Ante esto, se asume como un CA de cervix en estadio avanzado, una insuficiencia renal aguda, por los otros síntomas que fue mostrando la paciente, también como un delirio y ya como un paciente en fin de vida. En este momento en el hospital se realiza ya la interconsulta con el servicio de cuidados paliativos, ¿bien? Con esta paciente que tuvo este motivo de consulta que fue ahora reciente, digamos. Nosotras a esta paciente cuando ingresa, lo primero que nada se le hace una evaluación funcional. Bien, nosotros ya se caracteriza esta paciente con un ECOG 4, que como había dicho ya pasa la mayor parte todo el tiempo ya está en cama, un Karnofsky del 30%, un PPS del 30%, bien, estas eran las funciones, la capacidad de las funciones de las actividades de la vida diaria, un PPI de 12, o sea que tiene un pronóstico menor a 3 semanas. Esto es el abordaje que nosotros hacemos, la evaluación funcional. Después vemos cómo es el estado cognitivo de este paciente, un CAM positivo. Nosotros, este es otro instrumento, el CAM, con el cual vamos a ver delirium. Bien, en este caso, usando ese instrumento nos dio positivo. En cuanto a la valoración psicoafectiva, que como había dicho es multidimensional, nuestro paciente ya conoce su diagnóstico y lo nombra, usa la palabra cáncer, comprende el diagnóstico, comprende el estadio. Bien, eso con la paciente. En cuanto a su estado nutricional, bueno, es una paciente con sobrepeso. ¿Y cuáles son las intervenciones que hicimos ya con la evaluación previa que hicimos con esta paciente? Control de síntomas, dolor, delirium y las náuseas, que fueron el motivo de consulta y lo que más la queja, que fue con metadona, con haloperidol, lactulón, Reliberan. Bien, y en cuanto al resto de las intervenciones,
se hizo un abordaje familiar, realizamos una reunión familiar a la cual asistieron los 10 hijos, 2 yernos, y nosotros en esta reunión podemos ver de que su familia, su entorno comprende la situación de enfermedad, saben qué significa, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, manifiestan angustia por esto. Y nosotros en la reunión también hablamos sobre los posibles lugares de cuidado, priorizando siempre el deseo de la paciente que ella manifestó en un primer momento de que quería volver a su domicilio. Bien, entonces en este momento nosotros planteamos la posibilidad de realizar un seguimiento de esta paciente con internación domiciliaria, o también le brindamos el ingreso a un hospice, que es la Casa de la Bondad, que también es un recurso que tenemos para estos pacientes que necesitan estos cuidados paliativos. Bien. Y también en esta intervención, como bien ha hecho, se valida el malestar de la paciente con su demanda de que quiere irse a su casa. Ella, ya sabiendo su diagnóstico, manifiesta eso, de que quiere estar tranquila, así que bueno, nosotros como intervención lo que hicimos, bueno, en la organización de cuidados va a ser el control de los síntomas en el domicilio, ¿bien? En realidad a esta paciente se le propuso también ir a la Casa de la Bondad y que, bueno, posteriormente accedió y, bueno, y están viendo eso, digamos, de hacer el ingreso. Bueno, más que nada les quería comentar esto de que cómo son las intervenciones que nosotros tenemos que hacer en cuidados paliativos para el ingreso de un paciente, y sí saber de que nosotros contamos con un servicio de cuidados paliativos que está en el Hospital San Bernardo, que lo podemos usar para referenciar a nuestros pacientes. Bien, acá yo dejo el celular del servicio y cuál es el correo electrónico para ponernos en contacto y presentar a algún paciente. Bien, bueno, así concluye la presentación del Ateneo del día de hoy. Sí quisiera saber si es que hay algunas dudas, algún comentario de cómo es el abordaje, de cómo se presentó, cómo fueron si hay algunas dudas con las herramientas. Bien, bueno, dejo abierto para el abordaje. Muy clara tu presentación, Rocío, la verdad, muy linda presentación, las diapositivas, mi caso también, un caso en el que participaste, y estuviste, hicimos Alicia, creo que fue bastante clara la presentación, y bueno, hay mucho por abordar también, porque hablaste un poco de niño, bueno, es algo que sí es frecuente en los pacientes que vemos y es importante detectar, porque muchas veces se confunde y pasa a veces cuando el paciente no tiene el conocimiento de que piensa que el paciente está con mucho dolor, que el paciente está inquieto, molesto, que quizás así la familia lo asumía un poco, que ella estaba con insomnio, no podía descansar bien, refería a algunas alucinaciones. Poder chequear bien esto del delirio es importante. Que, bueno, fue oportuna la interconsulta del gineco para cuidados paliativos para poder ayudar a esta familia a sostener los cuidados y poder hacerlo de la manera posible y cumpliendo un poco el deseo de Alicia, que era volver a su domicilio, poder contenerla desde cerca. Así que, linda la presentación. Gracias, Rocío, la verdad que sí, muy linda la presentación. Poder para la familia, para la sí, pero gracias. Ahí abrí el micrófono. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus aportes. Acá hay la doctora Párraga. Hola, doctor. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Hola. Tengo una pregunta. En este caso, la paciente desea volver a su casa y los familiares adhieren a eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, qué pasaría
en este caso, si la paciente tiene el deseo, la voluntad de ir en sus últimos días a su casa y la familia decide no. ¿Qué decisión toman en el servicio o cómo actúan en el servicio cuando la familia se opone al regreso de la paciente al domicilio? Particularmente en este caso, Mercedes, la familia se oponía en un primer momento a llevarla a la casa porque pensaban que llevándola a la casa el control de síntomas iba a ser más difícil. Entonces, en la reunión familiar un poco se invitó a la doctora de ginecología, se abordaron todas las dudas y se explicó que la situación era una enfermedad avanzada, que estaba con falla renal, incluso a ella le pusieron una nefrectomía, 2 días, el 22 creo que le habían puesto, y se le salió el 26 o el 27, y a ver, la nefrectomía no había mejorado nada su función renal, la familia insistía con el control de esa nefro, con pensar que quizás el hospital le iba a dar un confort mayor. Se abordaron estas cuestiones y estas dudas con esta familia y se logró consensuar, porque eran muchos hijos, con estos 10 hijos, ver por lo que quería Alicia si se podía hacer en el lugar del domicilio. Si no, digamos, estaba la opción del OPI de la Casa de la Bondad. No consideramos por ahí que la internación en el hospital sea un ambiente agradable, bien útil, digamos, para la situación de fin de vida. Entonces un poco se aborda eso y desde ese lugar se tratan las cuestiones que impiden desde lo emocional, desde lo social, desde lo económico, el cuidado del domicilio. Lo que le favorecía bastante a esta paciente es que ella en un momento tuvo PAMI, después se dio de baja de PAMI, tenía profe, y esto le cubría, digamos, lo que es la internación domiciliaria del hospital, y de alguna manera por ahí PAMI es un poco más dificultoso el abordaje de estos pacientes porque te demoran los trámites, se hace difícil sostener los cuidados desde la familia con las cosas que a veces se requieren, pero bien, siempre abordando y diciendo cuáles son las cuestiones que pueden surgir y qué es lo esperable en esta situación. La familia estuvo la mitad de la... Bueno, será como la otra vez que éramos nosotros. Rory, lo que vos vas, bueno, cuando yo estuve no me pasó nunca de tener que articular con un centro de salud o que se han recibido pacientes, por eso un poco el psiquiatra, desde el primer nivel de atención se recibieron algún paciente derivado, en qué momento, porque quizás uno a veces plantea siempre, o desde el primer nivel, y lo planteo siempre desde un final de vida como esta paciente, pero si han llegado pacientes con... Sí, está el consultorio, Sí. que bueno, que recibimos, hacemos el seguimiento, digamos, en todos los campos del paciente, y bueno, son con la gran mayoría con su Pero patología. En los Derivación. han llegado pacientes de centros de salud derivados no en fin de vida, sino con diagnósticos recientes, cosas así, o... No, o sea, pacientes crónicos, sí. Sí, eso siempre, o sea, Pero es la gran derivados de mayoría. salud. Que nosotros hayamos, no, pero son pacientes, digamos, ya del servicio, digamos, y que cada vez que van, le hacemos el abordaje sintomático, y bueno, y en las diferentes áreas. Pero yo creo que acá hay que ver que si bien son muchas herramientas, tener en cuenta que todas estas herramientas nos ayudan por ahí a tomar decisiones, a conocer un poco más el abordaje del paciente, ¿no? Ven que no dista mucho de lo que nosotros tenemos como herramientas de medicina familiar. Ahora sí. Ahora sí, ahí volvieron. No, ¿querés? Ahí, no te habíamos escuchado, Anita, lo que estabas diciendo al final. Se había cortado, así que volví a repetir. Bueno, que lo que vos planteás, esto de que la familia no quiera llevarla al domicilio, es lo que sucedió en esta situación. La familia pensaba que el control de síntomas iba a ser mejor en el hospital porque estaba con falla renal, pensaron que si se descompensaba en el domicilio ellos no iban a poder hacer nada. Entonces se abordaron todas esas barreras y esos miedos, se le dijo que ella estaba en una situación de enfermedad avanzada y que no iba a modificar su situación porque esté en la casa o porque esté en el hospital, y que ella manifestaba estos deseos de querer irse y que el control de síntomas se podía hacer
desde el equipo de internación domiciliaria del hospital, ayudando y apoyando a la familia y con medicación que ayer se le puso una vía subcutánea para controlar el delirio. Se abordaron los miedos y las barreras que tenía la familia y ellos estuvieron de acuerdo en llevarla. En primer momento algunos se oponían, pero después se pusieron de acuerdo y se animaron porque se explicó, digamos, cuáles eran las situaciones que podían suceder, se les dio un manual de cuidados paliativos que tenemos para pacientes que son cuidados en domicilio, y bueno, se les dijo que estaba disponible en el celular del servicio para que consultaran cualquier cuestión que tuvieran hasta hoy, que la ve el Servicio de Internación Domiciliaria. Pero bueno, en los casos en los que la familia no quiere llevarlos al domicilio, se ve cuál es la barrera que impide eso. Si es una barrera económica, que a veces sucede, y que la familia no tiene los medios sociales para, a ver, no tiene una habitación, o no tiene un baño, o no tiene condiciones ambientales para recibir al paciente en su casa, y se ve las otras opciones, interviene el servicio social, se ve qué opciones hay, está el hospice de la Casa de la Bondad, que es algo como muy bueno para el paciente y para la familia, y en general lo único que tienen que costear es los medicamentos, y si no tiene obra social, la Casa de la Bondad tiene un convenio con el hospital y le provee la medicación también a los pacientes. Bien, bien. Doc, acá consultaba a Belén si es que alguna vez habían hecho alguna coordinación con el consultorio directamente desde el centro de salud. Bueno, yo lo que le comentaba es que bueno, los pacientes que nosotros vemos ya están en seguimiento en el hospital, pero bueno, teníamos esa duda. Ah, bien, o sea, una coordinación desde primer nivel a acá, digamos. Sí, Que hayan referenciado. Particularmente en el caso de Alicia Naranjo, ella nos llamó por un paciente que tenía un dolor severo, ella lo estaba viendo y lo estaba derivando para que se viera acá. El paciente vino por la guardia, digamos, pero de alguna forma le dieron alguna medicación que no resultó, ella lo seguía viendo y se la asesoró para que ella pudiera iniciar los opioides desde su centro de salud. bien. También tenemos otros casos en moldes, también a veces nos llaman para preguntar sobre algunos pacientes que algunos conocemos y otros no, pero para ver cómo nos abordan, qué hacen. No son demasiadas las redes con las que contamos, pero bueno, estamos construyendo todavía eso. Por eso estas oportunidades son bastante buenas para nosotros, porque sabemos que desde el otro lado también está la necesidad del abordaje en primer nivel de este paciente, y nosotros necesitamos un poco descomprimir el sistema, que a veces algunas cuestiones pueden ser resueltas en otro nivel. Bien. Bueno, no sé si es que ahí desde el servicio quieren hacer alguna acotación o algo. Esto como este Ateneo está también, nosotros lo transmitimos para atención primaria en toda la provincia de Salta, por eso digo por ahí si es que quieren hacer alguna acotación o algo en cuanto al servicio. En sí, digamos, lo que nosotros por ahí necesitamos es continuar armando redes y que, bueno, que consulten las dudas que tengan y que podamos abordar juntos a los pacientes. Para nosotros es algo bueno. Bueno, entonces, muchas gracias, doctora y doctor, por su participación, a las licenciadas también que están ahí y a los otros residentes que también están ahí. Gracias por participar. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, así concluye entonces el tema del Ateneo del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.